שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. Vamos a hablar de la ley del diezmo y su desarrollo hoy en día y cómo debería realizarse hoy en día, qué significa y todo lo que tiene que ver con el diezmo hasta donde el Eterno me ha podido dar a conocer. Vamos a comenzar con lo que dice el Antiguo Testamento, que es la ley del diezmo. ¿De qué se trata? Tenemos primero que saber que el pueblo de Israel anduvo por el desierto 40 años antes de ingresar a la tierra prometida y toda la ley la recibieron en el desierto. De esta forma, la ley del diezmo nos comienza diciendo de la siguiente manera: efectivamente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Esto lo dice Deuteronomio 14:22. Otra vez repito, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Es decir, que el pueblo de Israel nunca pudo diezmar mientras estuvo en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos no tenían campo. Antes todos conocemos la historia de Israel, que eran querellosos en el desierto y donde le pedían al Señor que les diera antes de comer, y donde se cansaron también de comer el maná, ¿cierto? Entonces ellos decían que en Egipto podían comer cebollas, carne, etcétera, ¿sí? Entonces eso nos da a entender que no diezmaban porque no tenían, según ellos, que comer, aunque Dios siempre les proveyó, ¿sí? Entonces dice así la ley del diezmo, dice: efectivamente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Primero son productos de la tierra y es anual, ¿sí? ¿Qué haces con el diezmo? Dice 23: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Acá vemos que el diezmo tú te lo debes comer, no solamente tú, sino también tu familia, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, que el diezmo, ya vamos viendo de entrada que el diezmo que practican hoy en día no se aplica a lo que dice el Eterno. Sin embargo, pues muchos quieren hacer sus propias leyes creyéndose más sabios que Dios, que introdujo estas leyes para que vieran todas las naciones la sabiduría de su pueblo. Como no lo están haciendo como debe ser hoy en día en las iglesias, muchas naciones, muchos pueblos que no tienen nada que ver con Dios, o más bien el mundo, está blasfemando de la iglesia, conforme estaba dicho por los apóstoles, que iban a seguir soluciones y harían mercadería a la iglesia, y por esa razón se blasfemaría el camino, lo que sucede hoy en día. Pero sigamos leyendo, que acá nos va a hablar en el versículo 24 acerca de el 24 y el 25 acerca de dinero. Sí, dice: y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Aquí nos habla de dinero, pero ¿qué se hace con este dinero? Lo dice el versículo 26: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Cuando el lugar era muy lejano, entonces lo que se hacía era venderlo, se llevaba el dinero para evitar toda esa carga, y volvías a obtener las cosas que tú querías comer, porque la ley del diezmo se basa en compartir con la familia, ¿sí? Y como vamos a ver más adelante, con los necesitados, que son los huérfanos, las viudas y el extranjero que habita en medio del pueblo. No todo extranjero, sino el que habitaba en medio del pueblo, ¿sí? Y dice: y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones,
porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. En toda la ley vemos que el Señor dice que el versículo 24 dice que hay que llevar el diezmo al lugar que él escogiere, pero en el versículo 28 también nos dice que cada 3 años tú no llevas el diezmo, sino que lo guardas en tu casa y tú esperas que venga el levita, el huérfano, la viuda y el extranjero y coman contigo, al igual que tu familia. Es decir, que vemos varias cosas, porque que para diezmar en sí no se necesita que haya un lugar, como lo muestra el libro de Génesis cuando Abraham le diezmó a Melquisedec, ¿sí? Le diezmó a Melquisedec, que eso también es algo que debemos entender, porque muchos dicen que el diezmo no es de la ley, y no entienden que la ley como tal son los mandamientos de Dios, y estos mandamientos de Dios son eternos, y por eso nos habla de que había un sacerdote, el cual era Melquisedec, es decir, que la ley se conocía desde antes, ¿sí? Y a lo que voy es que confunden entre el pacto de la ley que fue con Moisés, ¿sí?, a la ley, que son dos cosas muy distintas. La ley te enseña lo bueno y lo malo, ¿sí? Y el pacto de la ley, sí, ya es un compromiso que tiene Dios con unas personas por obedecerle, ¿sí? Y donde hay derramamiento de sangre. Y por eso el libro de Hebreos nos dice que ninguno le añade a lo que Dios ha dicho, ninguno le añade a un pacto, a una promesa, a un juramento que Dios haya dado. Y la ley fue introducida, pero no le añadía nada a lo que ya Dios había determinado en sus leyes, que son santas, que vienen desde Adán y Eva, donde Caín y Abel hicieron una ofrenda conforme lo dice esta misma ley, donde tú también vas a poder a ver como ejemplo lo que hizo Judá cuando su hijo mayor perdió la vida. Lo que hizo fue darle su nuera a su otro hijo, ¿sí? Y como este murió, entonces le tocaba dárselo a su otro hijo, y eso lo dice la ley, ¿sí? Es decir, que la ley se conoce desde siempre. Así que vamos con lo que sucedió entre Abraham y Melquisedec. Lo que hace Abraham es darle el diezmo de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían herencia, porque acá, como nos dice el versículo 22 en Deuteronomio 14:22, la razón de diezmar es que tú tengas un campo, ¿sí?, que tengas herencia. Entonces, de acuerdo a eso, tú vas a diezmar. La razón por la que los levitas recibían el diezmo era porque ellos no tenían herencia. Entonces, la razón de diezmar es porque tienes herencia, y la razón de recibir diezmo es porque no tienes herencia. De esa forma, ningún cristiano que ande conforme a la promesa, a la esperanza de gloria de recibir la tierra de justicia, el cielo de justicia, no puede diezmar. ¿Por qué? Porque no hemos recibido la herencia todavía. Y además esta ley es sombra de lo que ha de venir, ¿sí? Así como las escrituras llaman a las personas primicias, también las pueden llamar diezmo, ¿sí? Así que esta ley como tal no es solamente literal, sino que es espiritual, es en misterios, es sombra de lo que ha de venir. El diezmo es toda aquella persona que pertenece al campo del Señor, que ese es el diezmo. Nosotros somos ese diezmo, somos esas primicias para el Eterno, como lo dice 1 Corintios capítulo
15 con respecto a la resurrección de los santos. Sí, habla de que la resurrección es así del Señor, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Sí, entonces ahí habla de primicias, que también tiene que ver con productos y con de la tierra y con animales. Sí. Entonces, siguiendo con la ley del diezmo, debemos tener claro que son productos de la tierra, nunca es dinero, ¿sí? Porque el dinero no se come. Por eso es que en Malaquías capítulo 3, verso 10, nos dice lo siguiente: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Los diezmos, como sabemos, son productos de la tierra, por eso dice alfolí. Alfolí es granero, ¿sí? Y haya alimento. Nuevamente nos repite la palabra de comida, cosas que tiene. El alimento es comida. ¿Por qué? Porque el diezmo se come, ¿sí? Y este mandamiento es conforme lo dice Deuteronomio 14:22. Así que las personas que usan este texto para mandarle a los demás que diezmen, deberían enseñarles también la ley del diezmo como era, porque Malaquías capítulo 3 tiene que ver con esa ley de Deuteronomio 14:22, y al final termina siendo hasta incongruente, porque muchos dicen que ya no están bajo la ley, pero sí usan esta parte de la ley. Sí, entonces no tiene mucha razón, porque si el diezmo como tal está incluido en el pacto de la ley, significa que es de la ley, ¿sí? Entonces tú tienes que hacer las cosas como dice la ley. Tú no puedes hacer tus propias leyes, eso nunca se permite, ni siquiera en la ley del hombre se permite que tú hagas tus leyes, las leyes a tu manera, sino que tienen que ser leyes que ya han sido aprobadas, y Dios ha determinado que estas sean las leyes, y todo el pueblo de Israel aceptó, y hubo derramamiento de sangre. Así también nosotros, a través del Señor, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, aceptamos estas leyes como están acá, no como nosotros queremos o creemos. Así que debemos seguir estas leyes como están. Pero vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca del diezmo. En Mateo capítulo 23, versículo del 2 al 3, el Señor comienza diciéndole a los discípulos de la siguiente manera: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, ¿sí? No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, aquí esto es parte del Evangelio, ¿sí? En el Evangelio nos dicen que los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, en la ley de Moisés, y que todo lo que se digan que se guarde, hay que guardarlo y hacerlo. Entonces, la cátedra de Moisés dice que el diezmo son alimentos, que no es dinero, así que tú debes basarte en la ley de Moisés, debes basarte en el Evangelio de Cristo, que te dice que debe ser conforme está escrito en la cátedra de Moisés. Por eso es que en el versículo 23 de este mismo capítulo de Mateo 23, Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí el Señor Jesús les dice lo bueno, pero también les dice lo malo. Y lo bueno era que ellos diezmaban como lo dice la ley. Por eso es que menciona solo productos de la tierra. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo menciona la menta, el eneldo y el comino, productos de la tierra, conforme estaba escrito y conforme está escrito en la ley. Así que nosotros no podemos cambiar leyes, debemos cumplirlas. ¿Por qué? Porque está escrito de la siguiente manera en Mateo 5, que dice, Mateo 5 versículo 19, que dice, es del 18, porque dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Primero que todo, no se han cumplido todas las cosas. Ya se cumplió la muerte del Mesías,
el sello en nuestros corazones con el Espíritu Santo, conforme lo decían las profecías, conforme lo decía que toda la palabra de Dios, ¿sí? Conforme lo dijo Moisés, conforme lo dijo Jeremías, conforme lo dijo Ezequiel, ¿sí? Pero la misma palabra también nos dice que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, es decir, eso nos quiere decir que todo no se ha cumplido, porque el libro de Daniel también nos habla de que debe venir el anciano Elías y debe sentarse sobre su trono, deben estar los otros ancianos y juzgar. Entonces todo no se ha cumplido. Entonces hasta que no pasará el cielo y la tierra, ¿sí? Hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley, es decir, sigue vigente, ¿sí? Solamente que muchas personas usan hebreos y confunden cuando dice la palabra que hay una nueva ley, que cambia el sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley, y realmente lo que está hablando el apóstol ahí se está refiriendo al cambio de que ya no hay un sacerdocio cambiante, porque nos habla de esa forma, que ya no hay un sacerdocio cambiante, es decir, sigue validando el sacerdocio levítico, pero el sacerdocio levítico con respecto a estos bienes, pero el sacerdocio eterno, que es el del Señor Jesucristo, él dice que es de los bienes venideros. Entonces, conforme lo dice el libro de los Salmos, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿sí? La palabra que se había dado hacía cientos de años, y que se consumó cuando el Señor ascendió al cielo y recibió la autoridad del Padre, ¿sí? Del Padre. Sí, bueno, siguiendo acá en Mateo 5 nos dice que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los sabios los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos y los escribas, pues ellos seguían la ley, mas no la cumplían como debía ser, lo cual, como leímos en Mateo 23, el Señor dice que los oigamos y que guardemos conforme dice las cosas, y acá nos dice que no podemos cambiarle los mandamientos, ¿sí? Así que debemos ser muy cuidadosos con cambiar sus mandamientos. Así que lo que están haciendo hoy en día la gran mayoría de iglesias, cambiando los mandamientos de Dios, haciendo del diezmo dinero, no es como Él lo desea, está mal. Sin embargo, bueno, está mal, no es correcto. Sin embargo, porque lo hagan no significa que se van a condenar como tal, sino que están manifestando que no tienen conocimiento de la ley de Dios, es decir, que es una doctrina débil, porque al final cuando una persona está diezmando, aunque esté haciéndolo erradamente, está cumpliendo otra ley del Evangelio y del Antiguo Testamento, que es de ofrendar voluntariamente, así que estarían ofrendando, pero nuevamente repito, el que diezma está manifestando que es un creyente débil, y si es débil es propenso a ser atacado por el diablo y a ser engañado, así que toca hacer las cosas como se deben hacer, ¿sí? Y andar conforme a la verdad de Dios. Vamos a leer en el libro de Hebreos que dice la ley que dice sobre el diezmo, que dijeron los apóstoles sobre el diezmo, algo que el Espíritu Santo ya había, no lo dejó de antemano porque ya sabía lo que venía con respecto a estos tiempos. Dice así, en el capítulo 7 de Hebreos dice, y el versículo 5 dice: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Aquí nos deja claramente entendido que el que recibe los diezmos son los levitas, ¿sí? Y el versículo 8 lo vuelve a repetir, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, hablando de un tiempo presente. Reciben los diezmos hombres mortales, no dice recibían, ¿sí? Recibirán, en futuro no, reciben, de tiempo presente los diezmos hombres mortales, es decir, los levitas, ¿sí? Y el 9 nos dice lo siguiente: por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, ¿sí? Entonces aquí el Nuevo Testamento nos vuelve a hablar
sabiduría conforme lo dicen las escrituras, y es que los que tienen mandamiento de recibir los diezmos son los levitas, conforme lo dice Números 18, 21. Dice así. 21 dice: y aquí yo daba a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí vemos nuevamente que el diezmo es para los que sirven en el tabernáculo de Dios, los que son sacerdotes, ¿sí? Que son sacerdotes. Por eso es que Abraham le da los diezmos a Melquisedec también. ¿Por qué? Porque Abraham estaba siguiendo la ley del diezmo conforme debía ser, dársela a alguien que le sirve a Dios en el sacerdocio. Y nuevamente repito, no dio lo de él, sino que dio lo de Sodoma y Gomorra, porque ellos sí tenían herencia y esa parte le corresponde siempre al que tiene herencia. Por eso es que Jacob, hablando del diezmo, dice lo siguiente cuando huía de su hermano Esaú y hacía un voto con el Señor. De esta manera, dice el Génesis capítulo 28, debemos saber que el Señor le está prometiendo una tierra, es decir, que no es conforme muchos mentirosos han dicho que Jacob trataba de engañar al Señor. No, lo que pasa es que Jacob era una persona que conocía la ley de Dios, ¿sí? Conocía la ley de Dios, y por eso él entiende lo que le está diciendo el Padre Eterno. Le está diciendo que le va a dar una herencia, le va a dar la tierra en la cual estaba durmiendo, y por ley tú debes darle el diezmo de esa tierra, porque eso le pertenece al Señor, como lo dice el libro de Levítico, el libro de Levítico, capítulo 27, y dice así, Génesis capítulo 28, versículo 20, dice: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Leyendo desde el 19, vamos a ver con el 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Es decir, si Dios le daba esa casa, ¿sí? Que donde puso esa señal, esa piedra, el diezmo de todo lo que le diera el Señor lo iba a apartar para él. Y lo que está hablando Jacob es conforme lo dice la ley de Dios. Así que cuando sigues una ley, sigues una doctrina, debes saber de dónde viene y por qué viene. Ninguno en la palabra hizo cosas por hacerlo, siempre hacían cosas porque Dios les permitía hacerlas. Cuando hacían algo que no les permitía a Dios hacerlo, eso les conllevaba castigo, eso lo podemos ver en la palabra de Dios siempre. Cuando no llevaba castigo, que Dios aprobaba, Dios bendecía, ¿sí? Así que todo lo que tú hagas en la palabra todo lo que tú hagas en tu vida debe ser conforme a la palabra. Nuevamente repito, el diezmar no es pecado, pero sí manifiesta que tienes una doctrina débil y que no conoces la ley de Dios, ¿sí? Así que les recomiendo a todos mis hermanos y hermanas a conocer más profundamente de la palabra del Señor y de esta ley del diezmo. Muchas gracias y estamos en contacto. Bendiciones del Eterno. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך.
השם ישמור צאתך